El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Un placer nuevamente estar en estos medios para poder compartir de la palabra del Señor. Este es su programa, Hablando la Verdad. Este es su servidor, Ferdinand Almeida. Para mí es un placer en que el Señor me permita poder compartir esta palabra porque ella hace un efecto tanto en su vida como en la mía. Y para mí es de gozo, es un placer en que el Señor, en su misericordia, en su soberanía, le placiera en darme vida. Y por esta razón, pues comparto con ustedes, porque hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En este día, pues quiero hablar sobre la ley. Quiero hablar de una manera clara, como siempre lo hago, tratando de ser lo más claro posible, porque el Evangelio es para llevarle un mensaje, una enseñanza, no es para lucro propio, no es para tomar fama, no es para que digan, wow, qué tremendo hermano, no, es para darle toda la gloria a quien se la merece, que se llama Jesucristo. Para mí en este día, pues, quiero hablar respecto a este tema, ya que en este tema, pues, mucha gente vive confundido. No saben lo que es la ley, no saben lo que es la gracia. Mucha gente, pues, quieren interpretar la Biblia de acuerdo a lo que le han enseñado muchas instituciones religiosas y se apartan de la verdad. Pues tratando de ir como hizo Lucas. Lucas dice que él se propuso poner las cosas en orden. Él indagó, averiguó, estuvo cerca de los apóstoles para averiguar la data más fidedigna a lo que él quería escribir, tanto en la carta o en el libro de Lucas como en los Hechos. Entonces yo quiero en este día pues hablar con ustedes respecto a lo que es la ley. Y quiero dar lectura en el capítulo 10 de los Romanos, verso 4 en adelante. Y vamos a ir paso por paso, porque tal vez este día no me dé para yo poder hablar sobre la ley plenamente, porque es un tema abarcador. Y es un tema que trae, pues, como dice el apóstol, es un tema que controversial, un tema pues que desde el comienzo de la iglesia pues han habido tantos y tantos debates y tantas especulaciones y gente que se han levantado con que Dios les reveló sin Dios haberle revelado nada. Entonces hoy yo quiero dar lectura en este capítulo 10 de los Romanos, verso 4, que dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia es por la ley de Moisés, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Padre, en el nombre de Jesús he dado lectura a tu palabra, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida.
Solamente tu Espíritu Santo, Señor, es el que puede poner las cosas en el orden que tú las has establecido. Bendice a los oyentes, Señor. Bendice, Padre mío, a cada hermano y amigo, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor, y a ser buenos ministros tuyos para la gloria tuya, Señor. Yo te lo pido por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y gracias. Amado, como le decía, este es un tema muy debatible, un tema controversial. Yo me crié en un poblado allá en la isla, en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico, y detrás de mi casa existen todavía dos iglesias y las dos iglesias que existían detrás de mi casa, las dos eran bien legalistas. Unos se basan en la ley y los otros se basaban en leyes para sí mismos también. Entonces, como yo crecí allí, lo primero que a mí escuché fue esta iglesia legalista, donde se jactan que por guardar un mandamiento, pues ellos son los nenes lindos y todo, pero nunca me daban testimonio. No sentía el deseo ni de visitarlos, ni compartir con ellos. Pero es inquietante, amado, que aunque empecé en una iglesia que no guardaban la ley, entre comillas, cuando digo no guardaban la ley es que no eran legalistas en el sentido de que no tenían los 10 mandamientos como base y un día en específico para justificar sus creencias. Entonces, mirando yo los debates que yo escuchaba, mirando las enseñanzas que se establecían, pues me acerqué a una que creía yo que era más espiritual, si es que lo podemos decir así, de lo cual entendí en el tiempo que no, porque también eran legalistas. Entonces yo no puedo coger un texto de la Biblia para hacer una doctrina y no puedo usar una revelación que tuvo cierta persona diciendo que Dios le reveló y cuando yo voy a las escrituras consigo que no es cierto. Basándome en estas experiencias que tuve y habiendo estudiado la palabra del Señor y habiendo indagado, pues me he visto en la obligación de mirar la Biblia detenidamente para yo poder entender qué yo debo de seguir, a quién yo debo de escuchar, a dónde debo de poner mi atención. Porque dice aquí que el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si dice aquí que el fin de la ley es Cristo, yo tengo que entender claramente por qué Jesús es el fin de la ley. Pues entonces yo tengo que ir a Mateo 5 y mirar por qué razón Jesús es el fin de la ley. Aunque yo he escuchado muchos maestros de estas organizaciones religiosas que no se dejan llevar por la palabra, usan textos y están aquí, pero los interpretan mal. Entonces yo tengo que entender claramente que la Biblia se interpreta a sí misma. Y yo quiero estar seguro que por qué razón Jesús es el fin de la ley. Y escúchate bien claro en el capítulo 5 de Mateo. Dice bien claro Jesús hablando.
Aquí Jesús es el que habla. Allá dice que el fin de la ley es Cristo. Jesús habla aquí y dice claramente por qué razón Él es el fin de la ley. Dice aquí en el capítulo 5 de Mateo, verso 17. Escuche. Y yo, como les sugiero en todas las predicaciones, que usted apunte, busque lápiz y papel, apunte, porque es de la única manera que podemos retener, podemos analizar lo que se está hablando, está en la palabra, no está en la palabra. Tratamos de usar un lenguaje muy sencillo, hablando honestamente muy claro, porque así se llama el programa, Hablando la Verdad. Y mire lo que dice aquí este capítulo 5 y verso 17, y escúchalo usted mismo. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Escucha el término aquí, cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús vino a cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Si Él quería redimirnos a nosotros de la ley, del pecado, tenía que pagar el precio total. Entonces, este texto lo utilizan esas mismas falsas doctrinas para darle otro color a la Biblia. Yo empecé en el capítulo 10 de los Romanos, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Aquí dice que Jesús dice muy claramente que Él no vino para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplir. Cuando usa el término cumplir, es que Él tenía que cumplir lo que usted y yo en la carne no podíamos cumplir. Entonces, si usted y yo no podíamos cumplir la ley, y cuando me refiero a la ley es a los 10 mandamientos, la ley del decálogo que le llaman mucho. Entonces, yo tengo que entender claramente que si Jesús vino a redimirme, quiere decir a pagar toda la deuda en la cual estábamos sujetos todos nosotros, pues Él tenía que cumplir todo en una forma completa, cabal, sin dejar de cumplir nada. Él vino a cumplir. Entonces, si Él usa el término que Él vino a cumplir, quiere decir que Él cumplió todo al dedillo. No dejó nada que usted y yo pudiéramos pagar. Porque la cuenta que estaba en nuestra contra, el acta que estaba en nuestra contra, fue quitada y clavada en la cruz del Calvario. El acta con sus decretos dice claramente. Entonces, si Jesús pagó ese precio total, yo tengo que entender este versículo a cómo va. Jesús es el fin de la ley. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Si Él vino a cumplirla, es porque ni usted ni yo, como dije anteriormente, la podemos cumplir. Entonces el Señor necesitaba Él tomar todo el peso del pecado en sí mismo. Pagar por el precio total. No nos compró ni con sangre, no nos compró ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Calvario. Entonces, dice aquí, porque de cierto digo que hasta que pase, escuche, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A dónde todo se cumplió? Cuando Él dijo consumado es en la cruz del Calvario. Hubo un hecho muy significativo. Fue en el templo. El velo que dividía
del lugar santo al santísimo fue rasgado de arriba hasta abajo. Quiere decir que ahí hubo un cumplimiento perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús entró de una vez y para siempre al lugar santísimo. No como dijo una señora ahí que en el 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso es un disparate. Eso es un error graso. Eso es una mentira. Jesús, y lo voy a demostrar paso por paso, que Jesús entró al lugar santísimo de una vez y para siempre. Porque es el sacrificio perfecto ante los ojos de mi Dios. Pero antes de llegar allá, yo quiero ir al capítulo 3 de los Gálatas. Acuérdense que empecé en el capítulo 10 y verso 4 de los Romanos, donde dice que Cristo es el fin de la ley. Es el fin de la ley. Entonces, si yo voy, a los Gálatas, en el capítulo 3, mire cómo dice la misma palabra. Sin lugar a duda. Dice que la ley fue, estoy en el capítulo 3 de Gálatas, verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Para los violadores de la ley. El hombre en sí no podía cumplir la demanda de Dios. Por eso dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. La simiente, ¿quién es la simiente? Cristo Jesús. La ley, escuche cómo dice, hasta que viniese la simiente. Y la simiente es Cristo Jesús. La ley vino hasta que viniese la simiente, que fue hecha la promesa. Acuérdese de ese término porque lo voy a tocar muy de cerquita. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador fue Moisés, porque Moisés fue el que subió al monte a recibir las tablas donde estaba la ley y todos los mandamientos, decretos y estatutos. Lo recibió Moisés, por eso es que es mediador. Y mire cómo sigue diciendo la palabra del Señor. El mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿De qué le está hablando ahí? De los 10 mandamientos. No se deje engañar porque esta falsa doctrina le dice, quiere hacer una diferencia que no la hay entre los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Usted no puede dejarse engañar porque la ley es una. Usted se va a la ley ceremonial, le dice muchas cosas que tienen que ver con los 10 mandamientos. Quiere decir que la ley fue desglosada en una forma total. Sigo leyendo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Escuche. Para que la fe que fue dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, escuche, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del decálogo, como le quieren llamar estas sectas. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Quiere decir que la ley
estuvo hasta el final, que se llama Jesús, de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Escuche, ¿para llevarnos a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Me gusta Romanos 8:1. Y lo voy a leer. Lo voy a leer. ¿Sabe por qué? Mire que dice Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, perdóname, 8:1 dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que, escuche, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, escucha aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado a la ley del pecado y de la muerte. Wow. La ley del Espíritu me ha libertado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, aquí está diciendo que la ley fue nuestro ayo para llevarnos hasta dónde, amado. Dice aquí, antes que viniese la fe, escucha el término, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no es por la ley, por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Escúchase ahí. Según la promesa. La promesa no fue hecha a Moisés. La promesa fue hecha a Abraham. Dios le prometió, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Ahora, Dios le revela a Abraham que el pueblo de Israel iba a caer en un cautiverio por 430 años. Y yo no me quiero ir de este capítulo 3 de Gálatas, porque ahí dice claramente, sin lugar a duda, que la ley que vino 430 años después que Dios le hiciera un pacto, una promesa a Abraham. Esta gente dice que la ley existe siempre, la ley no ha existido siempre. Y dice que la ley estuvo allá en el Edén. Mentira. Porque dése cuenta que cuando el hombre peca, ¿verdad? No fue, cometió un pecado, pecado es transgresión a la ley, que Dios, no era la ley del decálogo, la ley de los 10 mandamientos, es que Dios le dio una ley que no comieran de aquel árbol. No eran los 10 mandamientos. Dese cuenta que inmediatamente que el hombre peca, Dios lo saca fuera del Edén. Pero las consecuencias del pecado es que Caín mata a Abel. Pero no había una ley que dijera, no matarás. Entonces, ¿qué pasa? Que Caín, al matar a su hermano Abel, él le dice a Dios, ven acá, ahora yo me voy por ahí y cualquiera que me consiga me mata. Entonces Dios le tuvo que ponerle un sello para que no lo mataran. Ahora, si la ley existiera, como la que dio en el monte Sinaí, pues tenían que matar a Caín. Pero no lo pudieron matar porque no había una ley. Esta señora que escribió unos cuantos libros, que dijo que Dios le reveló a ella el 4º mandamiento, torció la palabra de Dios. Ha esclavizado a... Dice que son, entendí los otros días que eran 18 millones los seguidores de ella. No de Jesucristo, de ella.
Entonces, yo tengo que entender claramente que si en el Edén no hubo ley, los 10 mandamientos no estaban ahí vigentes, dice ahí que la ley que vino 430 años, y mire lo que dice aquí, y yo voy a la Biblia y se lo sostengo. Mire lo que dice aquí. Dice bien claro, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, Dios hizo un pacto con Abraham y no con Moisés. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Esto digo, el pacto previamente, escuche, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La ley que vino 430, entonces, ¿cómo esta gente van a decir que los 10 mandamientos estaban vigentes allá en el Edén? Si cuando Caín mata al hermano no fue juzgado porque no había ley, Dios tuvo que ponerle un sello para que no lo matasen. Entonces dice aquí que el pacto que Dios le hizo a Abraham no se lo hizo a Moisés. Entonces yo tengo que entender claramente aquí que la Biblia dice que Dios le hizo un pacto a Abraham en tu simiente, que está hablando de Cristo. Por eso es que el fin de la ley es Cristo. Que Él nos vino a redimir de la ley, del pecado, de la maldad. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Quiere decir que el pacto que Dios hizo con Abraham es era un pacto sellado con fe. Entonces, yo no puedo dejarme de dirigir por los 10 mandamientos porque fue el ayo que me guió, nos guió hay un hasta Cristo. Cristo es el fin de la ley. Entonces la Biblia me dice a mí claramente que esa ley que se da aquí, dice que 430 años luego que Dios le hiciera la promesa a Abraham, esa promesa la ley no podía invalidarla. No la puede invalidar de ninguna manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que hace el apóstol. Fue añadida a causa de las transgresiones escucha, hay un hasta que viniese ¿qué? La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada, escuche, pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Escuche ahora, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo la ley. Pues todos los que sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, yo tengo que entender claramente, amado,
que yo no me puedo dejar dirigir por la ley. Ah, hermano, pero como dicen ellos, pues entonces te es libre para pecar y hacer lo que le venga en gana. No, Señor. No. Juan dice claramente que la simiente de Dios no peca. Y si pecamos, abogados tenemos para con Dios, Cristo Jesús, el justo. Entonces, usted, si vive bajo la ley, Gálatas 3:10 le dice las consecuencias. Mira lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá por fe. Si usted es hijo de Abraham, que es el padre de la fe, usted no es hijo de Moisés. Moisés fue un mediador. Un mediador, simplemente eso. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender ligar la fe y la gracia, como escuchaba un predicador de esta organización, que la ley y la gracia eran como las vías del tren? ¿Cogen paralelo? No cogen paralelo, no. Y no tienen el mismo propósito. La ley vino 430 años después que Dios le prometiera al padre de la fe. Entonces, usted y yo no podemos depender de las obras de la ley porque caímos en maldición. Y mire que claro lo dice aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Wow. Yo le pregunto a usted que guarda la ley, ¿usted guarda todos los mandamientos al pie de la letra? Y no fue que Jesús vino para ayudarle. Jesús vino para matar el cuerpo del pecado. Romanos 6:6 lo dice claramente. El cuerpo del pecado que usted y yo teníamos, porque es pasado, eso no es presente. Dice aquí: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que si usted me dice a mí que usted ha nacido de nuevo y usted está practicando el pecado, porque yo he conocido muchos que guardan el sábado y lo menos que hacen es guardar los 10 mandamientos, se jactan en un mandamiento, el cuarto mandamiento, porque esta señora dijo que Dios de todos los mandamientos le resaltó uno en específico, que era el cuarto mandamiento. Ahora, si el cuarto mandamiento fuera tan especial, fuera un mandato, ¿por qué Jesús resumió la ley en 2? No lo resumió en 3. Si era como ella dice, esta señora fue una anatema. Fue una mentirosa. Engañó a un pueblo y los líderes siguen engañando a la humanidad. Porque la salvación depende del sacrificio de la cruz del Calvario y no depende por lo que usted hace. Y si usted me dice a mí y me va a usar un argumento que entonces yo me puedo ir a paicar a hacer todo lo que me venga en gana, yo le digo que usted es un perfecto mentiroso. La Biblia me dice a mí que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. El pecado no puede morar en mí. Y si que quedan residuos del hombre viejo en mí, yo tengo que confesar mi pecado y apartarme de él. Porque vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Por eso Pablo hace una alegoría aquí en este capítulo 4, y yo lo he tocado anteriormente, hablando de las dos mujeres. Habla de las dos mujeres, muy claramente lo dice. Dice del verso 21, capítulo 4 de Gálatas en adelante, dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. Escuche, ¿de qué ley? La ley ceremonial. Ahí no dice ley ceremonial.
Está hablando de lo que dice Pablo, yo no conocía el pecado si la ley nos dijera no codiciarás. Está hablando de los 10 mandamientos. Entonces, aquí dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. No habéis oído, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Mire, esta señora era hija de la esclava, ella habló por el espíritu de la esclava, ella no habló. Y se jactan de que ella era el espíritu de la profecía. Muy mentirosos que son. Porque el Dios que yo conozco, el Espíritu Santo del Dios que yo conozco, a quien yo le sirvo, y he de darle cuenta por todo lo que yo hablo, no es un mentiroso y no dice una cosa hoy y otra mañana y no cambia el plan de Dios hoy por nada. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa señora cayó en el renglón de mentirosa. Anatema. Pero el de la esclava nació según la carne. Escucha el término, nació según la carne. Más el de la libre por la promesa. ¿La promesa quién fue hecha? Abraham. La promesa fue hecha a Abraham. Entonces yo voy a entender muy claramente que yo soy hijo, no de la esclava, de la libre. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Escuche, mire qué fue lo que se dio en el monte Sinaí. La ley completa, tanto los 10 mandamientos como todos los estatutos y preceptos. Todos se dieron ahí. Todo se dio. Lo único que fue escrito en tablas de piedra fueron los 10 mandamientos. Pero todo se dio ahí porque Moisés le comunicó al pueblo todas las leyes, todo lo dio. Al dedillo lo dio. Entonces dice aquí, los 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí. Escucha ahora, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Esta señora, junto con todos los que le siguen, son hijos de Agar. Esta señora habló por el espíritu de Agar, que es para esclavizar. No comen muchas cosas porque les son pecados, que es cierto. Mire, le da cáncer igual que a todo el mundo. Pecan igual que todo el mundo. Hacen cosas, son hasta hipócritas, porque hacen cosas a la escondida. Esa no es la vida cristiana. Dios no me llamó a mí a esclavitud, me llamó a libertad. Sigo leyendo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Quiere decir que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo esclavitud, bajo maldición, dice Gálatas 3:10. Porque son esclavos, el esclavo no permanece en la casa, lo dice claro. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de que la que tiene marido. Mire, 18 millones, ¿usted sabe lo que son 18 millones? Siguiendo una doctrina falsa. Una señora que fue anatema, tenía el espíritu de Agar, mentirosa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué dice? Que coja a la esclava y la echa fuera porque no va a heredar. Esta señora en el 1800, ya en los 30, por ahí, estaba dándose el lujo de seguir la doctrina de otra persona que admitió que él cometió un error. Y el error nace en las tinieblas. Los hijos de la esclava son los que cometen esos errores crasos. Porque si está llevando a un pueblo a una esclavitud, que ninguno lo cumple, porque es que yo he estado en un ámbito cerca de ellos y es que no veo
que no veo la vida espiritual de ellos, es que no la tienen. Dice que el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre, y estos son esclavos, siguen y se jactan, ¿no? Que los evangélicos, pero ahí se nota de que tampoco son evangélicos, no son cristianos. Profesan, como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados. La experiencia que yo he leído, que he visto, no me demuestra a mí que tienen el Espíritu de Dios. No. El espíritu de la esclava, sí. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí tenemos otro grupo más, los mesiánicos, que los he mencionado antes también. Quieren ser judíos, pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y los hijos de Agar dependen de las obras del Sinaí. No del Calvario, del Sinaí. Los hijos de la esclava. Y yo no, si ellos pudieran arrancar Romanos, Gálatas, mire, ellos los arrancarían porque no tienen base para sostener que nosotros somos dependientes de la ley. Usted no es salvo por la ley. No. Pablo dice claramente en los Romanos, dice la palabra, yo como muchacho demandado de mi papá, siguiendo lo que él ha plasmado aquí por su Santo Espíritu, utilizando hombres llenos del Espíritu Santo, porque la palabra que hablaron los apóstoles, los profetas, ninguna cayó al piso. Como estas organizaciones van a decir que tienen la revelación del Espíritu cuando pisotean la palabra de Dios. Haga juicio usted mismo. Mira lo que dice aquí en Romanos. Dice en el capítulo 2, verso 5 en adelante. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escuche. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad, que tampoco ellos creen en la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si siguen el espíritu de Agar, dándole cosas contra el aguijón, pues entonces son injustos, están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Todos los que dependen de Agar, porque Agar representa a la Jerusalén actual, al monte Sinaí. Lo dice claro, yo lo acabé de leer. Pero gloria y honra y paz a todo el que ha hecho lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también serán condenados. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué dice ahí los que sin ley? Porque Caín no tenía ley, no vivía bajo la ley, por eso no fue juzgado, no fue apedreado como decía la ley de los 10 mandamientos. Y los que pecan conociendo la ley, que son estos mismos, hijos de Agar. Entonces yo tengo que entender la diferencia entre una mujer y la otra. ¿Y qué ley es la que gobierna una y la otra?
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué dice esto aquí? Porque Jesús fue el que cumplió la ley a cabalidad. Y usted y yo somos justificados en Cristo Jesús. Y sigo aquí. Y mire que claro, la Biblia no miente. Estos mentirosos sí mienten, porque hablan por el espíritu de la esclava. Yo no tengo temor en decirlo, porque la Biblia me ampara. Está aquí. Dice aquí en el capítulo 1 de Primera de Corintios: mas por él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, escuche, hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que lo que Pablo está diciendo aquí, porque no son los oidores de la ley, que estos son oidores nada más, no han tenido un nuevo nacimiento. No han tenido. Todos se basan en lo carnal, juzgando, haciendo excepción de personas. Entonces yo no creo que viven bajo la gracia, viven bajo condenación. Y dice aquí claramente que los justos ante Dios, si no los hacedores de la ley serán justificados. ¿Bajo qué ley? La ley del Espíritu, la ley de la libertad. Por cuanto los gentiles que no tenían ley, escuche, que no tenían ley, ni usted y yo somos gentiles, no tenían ley. Dese cuenta que el pueblo cayó cautivo 430 años en Egipto. El pueblo no observaba allí la ley. El pueblo vivía una vida desordenada, adorando ídolos. Dese cuenta que cuando Dios los saca fuera de Egipto, no se tardó nada. Moisés lo que estuvo delante de la presencia del Señor fueron 40 días y 40 noches. Recibiendo todas las leyes, los estatutos, los preceptos, todo lo recibió. Y ya el pueblo había hecho un becerro abajo para adorarlo. Quiere decir que no tenían ley. Estaban pecando deliberadamente a diestra y siniestra. Entonces dicen que el pueblo observaba la ley. Pero dése cuenta que el pueblo en Egipto no tenía ley. Estaba esclavizado. Y Dios lo saca para sacarlo de esa esclavitud. Entonces Dios, sabiendo que el pueblo estaba contaminado, le dio una ley exterior. Una ley que el que haga estas cosas vivirá por ellas. El que no las haga será condenado. Fue algo que Dios hizo. Porque como dice, la ley fue hasta Cristo. Porque el único ser humano que ha cumplido la ley a cabalidad, la ley completa, se llama Jesucristo, y usted es justificado porque Él nos redimió de la ley, de la maldición. Y mira lo que yo he dado otros mensajes respecto a esto. Dice que la ley, ¿cuál ley? La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Escuche, donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, si usted vive bajo la ley del Espíritu, usted guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu hace que muera en usted el pecado. Si usted ha nacido de nuevo, va a ver la diferencia. Porque mira al pasado, todas las cosas que yo hacía, yo miro allá y no las hago hoy. Que hay muchas cosas que yo tengo que llorarle al Señor y decirle al Espíritu Santo, brega en mí, porque el único que puede eres tú, no soy yo. Entonces yo tengo que entender claramente que cuando yo quiero hacer la ley y no la puedo cumplir, produce ira en mí. Aquí lo dice claro, míralo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, escuche, para toda su descendencia, no solamente, escúchelo, para la que es de la ley, sino también
para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Yo lo dije ahorita, Abraham es el padre de todos nosotros. La ley de la libertad. Aquí habla de la ley de la libertad. La ley de la fe es la ley de la libertad. Jesús vino y cumplió. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos, no en 3. No mencionó el sábado. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero dice claramente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, adorarás a Dios. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si usted nació de nuevo y el Espíritu Santo mora en su corazón, usted no va a estar adulterando, robando, mintiendo. Usted va a vivir una vida que a Dios le agrada, porque Él es el que viene a morar, el Espíritu Santo. Y la ley que fue escrita en tablas de piedra. No fue escrita en un libro, mire, no, en tablas de piedra dice. Entonces, ese ministerio le llama a Pablo el ministerio de condenación. Voy a dar lectura, hermano, porque yo no sirvo para hablar si no tengo una Biblia en las manos, si no tengo exactamente qué quiere decir la palabra del Señor, porque estos se jactan y lo que hacen es citando los libros de esta señora. Mire qué dice aquí, capítulo 3 de Segunda de Corintios, escúchelo. El fin de la ley es Cristo. Y los que hemos nacido de nuevo hemos sido justificados, redimidos por Cristo Jesús. Entonces, la ley fue nuestro ayo hasta que viniese la simiente, que es Cristo Jesús. No la simiente, hasta la simiente. Entonces dice aquí claramente a dónde fue escrita la ley. Dice claramente tanto en Éxodo como en Levítico. La ley fue escrita en tablas de piedra. Los 10 mandamientos. Y usted pregúntele a estas organizaciones, ¿a dónde fue escrita la ley? Le dice que en tablas de piedra. Pero entonces Dios hizo algo maravilloso. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios maravilloso. Un Dios de amor. Se entregó por amor. Cumplió lo que usted y yo no podíamos cumplir. El fin de la ley es Cristo Jesús. Escuche ahora capítulo 3 de Segunda de Corintios. Siendo manifiesto esto, que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, escuche, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Escucha, ¿dónde fueron escritos los 10 mandamientos? En tablas de piedra. No se deje engañar con las leyes ceremoniales que quieren decir. No, eso quiere decir que la ley ceremonial no. Busque la ley ceremonial. Y dice que tú no vas a codiciar ni la casa, ni el carro, ni la mujer del vecino. Lo dice ahí, que si usted mira, escuche, la esposa de su hijo, usted está viendo la desnudez. Y todo te va a buscar, todas las leyes ceremoniales tienen que ver con los 10 mandamientos. Entonces la ley fue, y ahorita se lo voy a manifestar, lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que está aquí dice, la ley que fue escrita, escuchen, en tablas de piedra, entonces que Dios la iba a escribir, y Dios las ha escrito en tablas del corazón. Entonces, Dios las escribió. Ahorita le voy a dar lectura, el capítulo 36, verso 26 de Ezequiel, que dice claramente que Dios quitaría el corazón de piedra, ¿lo ve? Y plantaría el corazón de carne, donde pondría sus leyes, sus preceptos y sus estatutos y espíritu nuevo. Entonces, mire lo que dice aquí. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu, escuche, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino
tablas del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, escuche, competente de un nuevo pacto. ¿Quién es el autor del nuevo pacto? Cristo Jesús. Por eso dice que la Santa Cena, dice Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto. El viejo pacto pasa, ya no se queda vigente, porque hay uno nuevo. ¿Y quién fue el testador? Cristo, porque dice que mientras el testador vive, el pacto o lo que se promulga ahí no es válido. Pero una vez que muere el testador, entra en vigencia el nuevo pacto. Y eso es lo que dice aquí claramente. Entonces yo tengo que dar lectura muy detenidamente. Dice aquí, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley del espíritu, la ley de la libertad. Entonces, dice aquí abajo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, escuche, el ministerio grabado, ¿en qué? Grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué fue escrito entonces en tabla de piedra? Pregunte. Los 10 mandamientos. Y Jesús es el fin de la ley. La ley fue el ayo que nos lleva hasta. Hay un hasta. Todo lo que depende de la obras de la ley están bajo maldición. Agar es la Jerusalén actual, proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Por eso cuando usted los escucha hablando de la ley, que no son judíos tampoco. Esta gente no son judíos. Quieren judaizar al mundo entero, sacarlo de la libre para meterlo a la esclava. Es imposible. Mire ahora cómo sigue. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La ley de la libertad es el Espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted no va a estar por ahí, mire, haciendo barbaridades. Muchos que yo conozco, que conocí, ya están muertos, que guardaban el sábado. Mire, se metían hasta drogas que yo conocí. Me hicieron hasta trampa. Gente recasado son sus pastores. ¿Cómo me van a decirme a mí que esta mujer iba a ser una profeta, iba a ser la líder, cuando la Biblia me dice a mí que la mujer calle? ¿Está aquí? La mujer calle. Está sometida a su marido. Le prohíbe hablarle en la congregación. ¿Cómo ellos pretenden hacer una... Mire, Apocalipsis 19:10, lo voy a dar lectura y sigo aquí. Acuérdese que empecé en el capítulo 10 y verso 4 de los Romanos. Y vuelvo a él, pero quiero darle lectura aquí para que usted vea hasta dónde llegan esta gente. Darle un título a una mujer que no lo veo, no lo veo. No era profeta de Dios. Usan el verso 10 que dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amado, ¿cómo es que usted va a decirme a mí que esta señora era el espíritu de la profecía? Cuando ella mintió, habló, viajó 2000 viajes allá afuera. Y cada vez caía un éxtasis.
Eso deja mucho que pensar. ¿Cómo usted va a ser seguidor de esta gente cuando lo sacan a usted de la pura gracia y lo meten a la ley para condenación? Mire, en esta carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 56, escuche, el daño que es la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El poder del pecado es la ley, porque Pablo dice, yo no conocí la codicia si la ley no dijera no codiciará. Miserable de mí, dice el apóstol. Entonces yo tengo que entender muy claramente que la ley no salva al hombre. Salva lo único la fe en el sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, escuche, de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. El único que justifica es Cristo Jesús. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley, ninguno. Entonces la ley y la gracia no cogen paralelo, como decía este señor ahí. Porque, escuche, porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza, escuche, con mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es aquello? La ley. Aquello que iba a ser, porque entonces escucha, el nuevo pacto es el que toma vigor. No es la ley. Permiso, voy a darme un traguito de agua. Entonces yo tengo que seguir las escrituras al pie de la letra. Si yo voy al capítulo 8 de los Hebreos, capítulo 8 de los Hebreos, amado. Capítulo 8 de los Hebreos. Escuche. Voy a empezar del verso 1, óigame, porque yo a la gente le digo, y a mis hermanos, léase el capítulo 8 de los Romanos. Y este capítulo 8 de los Hebreos son tremendos. Dice este capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Escuche, se sentó. Esta señora dijo que en el 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Mire qué mentirosa, mire lo que dice la palabra. Esteban, cuando lo están apedreando, ya los últimos momentos de su vida, alzó los ojos al cielo y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. ¿A dónde está Dios Padre? En el lugar santísimo. ¿Y quién tenía mejor testimonio, Esteban o esta señora? No dice que lo vio en el 1844 sentándose ahí. Haga juicio. Ministro, escuche, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Haga juicio, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El que iba al lugar santísimo una vez al año tenía que ofrecer sacrificio por su pecado y por los del pueblo. Sigo leyendo. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Escuche, según la ley.
que vaya allí, busque exactamente, tanto en Éxodo 20, Levítico 5, vaya y lea detenidamente todo lo que envuelve la ley y por qué había que hacer sacrificio, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. ¿En qué monte, amado? En el monte Sinaí. Pero ahora, tanto mejor, escuche, mire la diferencia, pero ahora tanto mejor ministerio es este, el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Allá decía, el que hiciera estas cosas vivirá por ella, el que no, estaba talado, estaba condenado, era apedreado. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Escuche, el primero fue dado en el monte Sinaí. ¿Ya? El segundo se estableció en la cruz del Calvario. Porque, escuche, reprendiéndolo dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Por eso dije que la Biblia se interpreta a sí misma. La verdad, he dicho y lo sostengo hoy, la verdad no se discute, la verdad se expone. Ella se interpreta a sí misma. Dice: haré con la casa con Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. ¿A dónde fue eso? En el monte Sinaí. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Quiere decir que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no ha cumplido lo que Dios estableció para ellos, no para los gentiles, para ellos en el monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Y esos son todas estas sectas, todos estos anatemas, como esta señora en el 1800 que se levantó a decir que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Perfecta mentirosa. Y no me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, escuche, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Después de la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba abajo y era el que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Jesús entró de una vez y para siempre, dice, al lugar santísimo. Escucha ahora aquí, capítulo 9. Dando al Espíritu Santo a entender, esto estoy en el verso 8 del capítulo 9 de los Hebreos, dando a entender al Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Jesús estaba ofreciendo en el lugar santo el sacrificio por usted y por mí. Una vez que Jesús paga el precio total, por eso dice él: yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Y cómo la iba a cumplir? Era para redimirnos a nosotros de la maldición. La ley produce ira y el aguijón del pecado es la ley. Por eso Pablo vuelve y recalco, dice que él no conoció el pecado. Si la ley no dijera, no codiciará. Y en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, escuche algo aquí.
Y quiero dar lectura a Ezequiel 36:26. Mire qué belleza. Por eso digo, si ellos pudieran arrancar, y una vez uno de ellos me lo confesó, yo detesto el libro de los romanos. Seguro, si le está diciendo claro que no todos los que dependen de las obras de la ley son los herederos. Mire, Segunda de Corintios, yo estaba dando lectura ahorita, y dice claramente, escuche, ¿por qué razón ellos no pueden ver plenamente que la gracia es separada de la ley? La ley que fue dada allá en el monte Sinaí, aclaremos, ¿verdad? Por eso dije que el que ha nacido nuevo no practica el pecado. No es como dicen ellos. Entonces ellos se justifican en un solo mandamiento. Yo me justifico en la obra gloriosa de la cruz del Calvario hecha por Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí en el verso 13, porque no terminé de leerlo completo. Segunda de Corintios capítulo 3. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Allá dice, acabé de leer aquí, que lo que se da por viejo es echado de esto, y el nuevo pacto no podía ir ligado al viejo pacto. Son cosas separadas. Por eso es que la ley y la gracia no son paralelos. Como dijo ese maestro, de que era como la vía del tren. No. Dice, para que no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando ellos se conviertan, por eso que no son cristianos, cuando ellos se conviertan a Cristo Jesús, dice aquí claramente que por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Quiere decir que no se han convertido. Ellos pertenecen a Agar y a su hijo. Dependen de las obras de la ley. Y se justifican por la ley. Yo no me puedo justificarme por la ley. Yo vivo en plena libertad. Dice Colosenses 2:16, nadie nos juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en cuanto a días de fiesta, ni días de sábado, ni sábado. Nadie, porque el sábado se llama Jesucristo. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, escuchen, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Yo he tenido unas experiencias tremendas con el Espíritu de Dios. Y que he fallado, mire. Pablo dijo, mira, el peor de todo, de uno de los pecadores soy yo. Yo no me puedo justificarme por la ley. Yo acepto lo que está establecido. Jesús ha sido por mí y lo vuelvo y le doy lectura. Yo dependo solamente de esto. No me puedo justificarme en una ley. Mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Escúchalo, vuelvo y le doy lectura a todo lo que somos en Cristo Jesús. Por lo cual os decimos esto, escuche, ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría primero que nada. Cuando se le quita el velo, no permita, hermano,
que esta secta le empañen la visión del espíritu. No se someta a la esclavitud, a ser parte de la esclava. Escúcheme. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate estéril, y tú que no das a luz. Entonces, dice aquí, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud, este es Agar. Entonces, todo esto que siguen la ley y quieren judaizarlo a usted, están en esclavitud. Y dice claramente la palabra que el hijo de la esclava no heredará. Echa a la esclava y a su hijo fuera. Usted es bendecido. Escuche. Voy a Efesios. Dice aquí en Efesios 1:4, escuche, vuelvo y le doy lectura y vengo a parar en lo mismo que dice el capítulo 1 de Primera de Corintios. Escuche, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuche, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos, escúchelo, redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amado, ahí dice claramente que en Cristo Jesús que somos redimidos, somos justificados, nos escogió en Él, nos ha hecho heredero y coheredero juntamente con Él. Amado, ¿y cómo usted quiere ser hijo de la esclava para perdición? La ley produce ira. Dice que el aguijón del pecado es la ley. La ley no vino para el justo. La ley no vino para el justo, amado. Y usted y yo somos justificados ¿en quién? Ahí lo dice, que Él somos redimidos. Y para que Él nos libertara de la maldición tenía que cumplir toda la ley. Por eso dijo, yo no he venido a abrogarla. Yo he venido a cumplirla. Porque usted ni yo la podíamos cumplir. Y estos quieren ahora, mentirosos, que no la pueden cumplir. Porque lo que yo he visto, de acuerdo a la señora esta, que fue que dijo que Dios le reveló y tuvo, mire, 2000, que ni Pablo, ninguno de los profetas, ni de los apóstoles. Y esa señora vino a darse alarde de que era profeta de Dios. De Agar sí era profeta de Agar. Anatema, mentirosa. ¿Sí? Escuche, ¿para quién vino la ley? Dice 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5 en adelante. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón, limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ellos fingen lo que no viven. De los cuales, cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Escuche, lo que hacen ellos, a vana palabrería. Porque cuando yo escucho mensajes de esta gente, se contradicen a sí mismos.
Pero como tienen espíritu de Jol, de Agar, que tuercen la palabra de Dios, pues siguen en su propia perdición. Queriendo ser doctores de la ley, pues usted lo viera hablando, parecen, pero queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por lo que yo veo, cuando se meten ahí, capítulo 3, lo escuché citando de los romanos, ahí dice que Abraham si quería justificarse por la carne, pero él no se justificó. Él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Le fue contado por justicia. Dice que el que trabaja le es contado por salario. El que hiciera esta cosa, dice, vivirá, pero están bajo maldición. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y usted usa la ley legítimamente cuando usted es mentiroso, cuando usted hace excepción de persona, cuando usted se jacta en un día que usted no lo puede guardar. Porque si usted va a la ley y le dice cómo se guardaba el sábado, ustedes no lo guardan como tal tampoco. Y ustedes comen cosas a la escondida que dicen que no se deben comer. Y toman cosas que dicen que no se deben de tomar y ustedes se las toman. Y ustedes dependen de la ciencia para sanarse. Yo dependo del Espíritu de Dios. Por la sangre de Jesús soy limpio del pecado y por sus llagas soy limpio de toda enfermedad. Y Dios me ha sanado a mí de enfermedades, mire, enfermedades que hay que considerarlas como el cáncer. Por su Santo Espíritu Dios lo ha hecho. Y no dependo de la ley. Sigo leyendo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. Y nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Si es que usted y yo hemos nacido de nuevo. Sino para los transgresores. Escuchen, ¿para quién vino la ley? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los padecidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios. ¿Dónde dice que no fornicará? La ley vino para ellos. Para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pejuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¡Wow! Entonces, si usted se jacta en la ley, usted cae en este renglón. Usted es injusto. Yo soy justificado en la obra gloriosa de la cruz del Calvario. Soy limpio por la sangre gloriosa de Cristo Jesús. No tengo que usar un velo de hipocresía, jactándome de lo que no soy. Sepulcro blanqueado le llamó Jesús a aquellos que se jactaban en que guardaban la ley, cuando dice la Biblia que no la guardaban. Que la ley vino 430 años luego que Dios le hizo la promesa a Abraham. Estuvieron cautivos en Egipto, se contaminaron. Aún en el desierto Dios tuvo que matarlos a casi todos. Porque eran perversos, venían ya contaminados. ¿Para quién vino la ley? Para esta gente. Entonces yo no me puedo jactarme en la ley. La ley me condena. La ley me hace a mí, ¿qué? Cautivo. Porque dice claramente, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted me dice a mí que usted nació de nuevo, y usted deja que sea el Espíritu Santo quien le guíe a toda verdad y justicia, que sea el fruto del Espíritu el que se manifieste, pues usted es un hijo de Dios. Yo dije que yo iba a dar lectura ahorita a Ezequiel 36, 26. Y yo voy a darle lectura. Allá dice, haré pacto con la casa de ¿quién? De Israel y de Judá. Entonces, allá dice que él plantaría sus leyes, sus preceptos y sus estatutos en el corazón de carne, ¿verdad? Y aquí dice, déjame ver, 36, 26, estoy dando lectura.
Mire lo que dice aquí. Os daré un corazón. Estoy en Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Habitaréis en esta tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Alabado sea Jesús. Amado, ¿dónde está la jactancia de esta gente? El fin de la ley es Cristo, conforme a Romanos 10:4. La ley no vino para el justo. La ley vino para los transgresores irreverentes. Dice aquí, 1 de Timoteo, capítulo 1, y le di lectura del verso 5 en adelante. Y yo di lectura ay. Dice en el capítulo 8 de Hebreo, lo mismo que dice allá, que acabo de leer allí en Ezequiel 36, 26. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El mismo pacto. Dice aquí el verso 11, del capítulo 9, pero estando ya Cristo presente, escuche, estando ya Cristo presente, el que cumplió toda la ley a cabalidad, lo que usted y yo no podíamos cumplir. El fin de la ley es Cristo. Pero estando, dice aquí, el verso 11 del capítulo 9 de Hebreo, dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir que pagó total lo que usted y yo no podíamos cumplir bajo la ley. El fin de la ley es Cristo Jesús. Habiendo, escuche bien claro, que entró, no dice que entraría, entró, dándolo ya un hecho. De una vez y para siempre al lugar santísimo. Entonces, como esa señora dijo que en el 1844 Jesús pasó del lugar santo, usando y qué números ahí, de 2300. Mire, arrepiéntase, quítese el velo, escapen de la perdición eterna, no sean hijos de la esclava. Jesús entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, no estuvo divagando en el espacio por 1844 años. No crea esa mentira. Escape, usted tiene un alma que salvar. Habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir que Dios cuando me mira a mí, mira a Cristo, el Cordero perfecto, el que quitó todo el pecado de mi vida, cumplió toda la ley que yo no podía cumplir. Porque si la sangre de los toros y de los becerros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre, escuche, cuánto más la sangre, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por esto es mediador, escuche, de un nuevo pacto.
Cada vez que tomáis la Santa Cena, la sangre, dice que es la sangre del nuevo pacto. El viejo pasó, el nuevo ha sido establecido, la libertad del Espíritu. Del nuevo pacto para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que yo había dicho antes, que si el testador vivía, aquí ahora lo confirmo. Escúchelo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso dije que el que dio la ley se llama Jesucristo, porque él fue el testador. Y el que pagó el precio total se llama Jesús. El que nos redimió en su sangre se llama Jesucristo. Donde ni aun el primer pacto fue, escuche, instituido sin sangre. Entonces yo tengo que entender que el que cumplió, me redimió, me justificó, se llama Jesucristo. Dice que juntamente con él me resucitó y juntamente con él me hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo esta gente está predicando otra cosa? Tienen el espíritu, perdón, de la esclava y no de Cristo. Amado, quítese el velo ese. Dice que cuando se quiten el velo, porque aun cuando leen el antiguo pacto le queda el mismo velo, dice aquí. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no sé qué Biblia. Bueno, lo que pasa es que esta gente lee los escritos de esta señora y le dan por el espíritu de la profecía. Eso es espíritu de Jol. Ella no habló por parte de Dios. Así que dice aquí, capítulo 2, de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que se ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, escuche, de todo esto, de esa señora, se embotó, dice aquí. Porque el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y escuche, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mire, dice que cuando usted se convierta, usted va a dejar de vivir esclavo en una ley que lo que produce es ira, y el poder del pecado dice que es la ley. Si usted ha nacido de nuevo, yo le garantizo, podrá caer y puede fallar, pero usted no va a permanecer en el pecado. Triste pena de que usted, guardando un día, pensando que eso es lo máximo, usted siga cometiendo pecado. La Biblia dice que hay un solo bautismo y una sola fe. Y esta gente, pues cuando pecan, van y se bautizan. Hasta en eso le fallan a Dios. Quiere decir que no cumplen la ley. Yo le exhorto, le pido, por favor, lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo, mire esto que yo estoy leyendo. Está aquí, míralo, yo tengo una Biblia mía marcada, búsquela. Yo dependo de este manual, de lo que Dios ha plasmado aquí por su Santo Espíritu. No me estoy aquí dando guille de profeta. No vengo aquí con ínfula de doctor. Vengo aquí humildemente leyendo la palabra del Señor. Yo le pido, por favor, escape por la perdición. Escape de esa perdición eterna. Venga a los pies de Cristo. Acepte el sacrificio de Jesús. Él le redimió, pagó el precio total. Yo le invito a que usted acepte a Jesús, se aparte del pecado y la maldad. Si escuchare hoy su voz, no endurezca su corazón, dice la Biblia. Dele su corazón al Señor, permita que el Señor le ponga un corazón de carne. No siga una religión.
La religión mata, es dañina. Solamente la fe en Cristo Jesús es que nos salva. Yo no predico religión. Yo hablo de un Cristo vivo y de poder. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque la misericordia tuya vence el juicio, Señor. Gracias porque tú nos has libertado de la maldición. Tú nos has sacado de un yugo de esclavitud, Señor. Tú nos has llamado a la libertad. A andar en el Espíritu, Señor, y no en la carne. Señor, tú nos has libertado de la maldición de la ley. Dice, maldito todo aquel que no cumpla todo lo establecido en el libro, Señor, de la ley. Pero ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Padre, quítale la venda, Dios mío. Dios mío, liberta todas estas vidas, Señor. Trae paz y gozo a su corazón, Dios mío. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Mira a los perdidos, Dios mío. Mira a los que se han apartado, Dios mío. Mira a los flacos en la fe, Señor, auméntale la fe. Señor, trae ciencia, revelación. Jesús, tú eres revelación, ciencia. Tú eres sabiduría en nosotros, Señor. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en ti, Señor. Glorifícate, Padre. Mira, sana a los enfermos por las llagas de Jesús. Sana, Señor. Mira a los presos en las cárceles, da la liberación, Dios mío. Trae, Dios mío, salud para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Yo te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén y gracias. Amado, este es su programa Hablando la Verdad. Les invito para la próxima edición. Toco estos temas, amado, porque es el pan caliente de hoy en día, donde tantas falsas doctrinas se han levantado. Pero el Señor nos ha permitido hablar la verdad. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y les invito una vez más a escuchar la próxima edición. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Será hasta la otra. Amén, Dios les bendiga.